Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Os mando un saludo desde la ciudad de Buenos Aires. Uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo es Egipto. Allí se encuentra la última maravilla del mundo antiguo que sigue en pie, la Gran Pirámide, hecha con una tecnología que a día de hoy todavía no podemos entender. Pero el antiguo Egipto es mucho más, porque tenemos otros enigmas tecnológicos que nos siguen desafiando. Por ejemplo, ¿cómo eran capaces los antiguos egipcios de tallar diorita, una de las rocas más duras del mundo, sin apenas esfuerzo, habiéndonos dejado incluso grandes tesoros hechos en esa roca, como es la estatua del faraón Kefren? Todo eso ha hecho que muchos investigadores relacionen la tecnología y la antigua cultura egipcia con visitantes de otros mundos. Y es que también nos dejaron leyendas al respecto. ¿Habéis escuchado hablar de los Sensu-Hor, los hijos de Horus, que gobernaron Egipto durante más de 6.000 años? Pues si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Egipto, la conexión extraterrestre. Recuerdo muchas veces lo fascinante que es caminar por el Museo de Antigüedades del Cairo, en Egipto, entre más de 130.000 piezas arqueológicas. Creo que una de las más fascinantes es cuando uno está delante de la máscara mortuoria del faraón Tutankamón. Una mirada de lapislázuli afgano y de oro que es capaz de atravesarte después de miles de años. Y uno se fascina con el oro y las piedras preciosas porque es algo muy humano. Y ver esos tesoros es una maravilla, algo que realmente te reconforta y que dices, Dios santo, lo que fue capaz de hacer esta gente. Sin embargo, si uno lee sobre el antiguo Egipto, si uno lee sobre otro tipo de piezas arqueológicas menos espectaculares, les aseguro que la sorpresa puede ser mucho mayor. Casi a la entrada del Museo del Cairo, arrinconadas en un sitio sin importancia, sin prácticamente ninguna inscripción que nos hable, ni ningún texto que nos diga qué son, se pueden observar unos pequeños piramidones tallados en basalto, una piedra negra de una dureza muy alta. Tallarlos no es nada fácil. Es más, a día de hoy en Egipto nadie talla el basalto. Es muy, muy duro. Y creo que hicieron esos piramidones precisamente en ese tipo de piedra, tan dura para que su mensaje fuera eterno, más eterno y más importante que el que nos da el oro. En uno de esos piramidones se ve una esfera y cerca a ella unas alas. De lo que les estoy hablando, ese piramidón, esa roca de basalto, es una piedra Bem-Bem. Se la veneraba en la antigua ciudad de Heliópolis, la ciudad del sol. Allí los sacerdotes eran grandes sabios, conocedores. El nombre de uno de ellos seguro que lo recuerdan o lo han visto en películas. Imhotep. El líder, el jefe de todos esos sacerdotes que eran sabios, se le conocía por el nombre del jefe de los observadores. Imhotep fue el sumo sacerdote de Heliópolis cuando en la tercera dinastía gobernaba el faraón Zoser. Bien, pues esta piedra, conocida por el nombre de Bem-Bem, representa un mito egipcio que es muy curioso. La llaman también la resplandeciente,
porque lo que nos cuenta su leyenda es que una piedra venida desde fuera de nuestro planeta llegó aquí a la Tierra cuando todo era oscuridad y tinieblas, y así cayó en el agua. Cuando cayó en el agua, gracias al primer rayo de sol, creó el Num, el océano primigenio de la vida, la sopa de la vida, el océano primordial en el que se engendraría la vida en la tierra. De este Num, de esta sopa primordial de vida, gracias a los rayos de Ra del sol, surgió una pequeña colina con forma de pirámide. Y de esa colina con forma de pirámide surgió el dios Atum, que significa el que existe por sí mismo, el primer dios que pisó la tierra. Y fue Atum el que quiso que la vida fuera más compleja en la tierra, pero solo no podía. Por eso pidió ayuda a uno de sus hermanos, al dios Hunum, que significa en el antiguo egipcio el que moldea. Y fue Hunum el que creó al hombre de barro, y cuando nos creó de barro, nos sopló, y en su soplo divino estaba el Ka, nuestro alma y nuestra fuerza vital. Lo que describen los egipcios con esta historia y con esta leyenda es como una roca venida de otro mundo fue el origen de la vida en nuestro planeta. Tuvieron que pasar 5.000 años desde estos antiguos textos hasta que en el año 1908 el químico sueco Svante Arrhenius creó la teoría de la panspermia. Esta teoría nos habla de que la vida llegó a la Tierra en el hielo de un cometa, en una roca que se estrelló en un océano primigenio que había en la Tierra. Al principio, a Svante Arrhenius lo tomaron por loco. Años más tarde le dieron el Premio Nobel de Química, ya que empezó a tener además muchos apoyos por parte de otros científicos y sobre todo de astrofísicos. El Num, el océano primordial de la vida, al que llegó una roca que llamaban los egipcios Bem. Y digo yo, ¿cómo podían saber esto los egipcios hace 5.000 años, cuando nuestra ciencia apenas lo describió, este evento, en el año 1908? El tiempo de los Neterú, de los primeros dioses que nos gobernaron en la tierra, los Neterú, en el tiempo del Zet-Tepi, el tiempo de los dioses, unos dioses que enseñaron a los humanos. Y la pregunta sobre todo esto es obligada. ¿Es la cultura egipcia lo que queda de una antigua civilización extraterrestre que llegó aquí y nos enseñó a los hombres diferentes artes, conocimientos y ciencias? Muchos investigadores opinan exactamente igual que yo, que sí, que esto fue así, que no hay otra forma de entender cómo unos hombres que caminaban semidesnudos en el África de hace muchos miles de años obraron prodigios que a día de hoy no es capaz de replicar ni la ciencia ni nuestra más prominente tecnología. Los Neterú,
los que estuvieron aquí en la tierra entre nosotros, e incluso los textos dicen que nos crearon no sé por qué, si para dejar parte de su simiente aquí en la tierra, o nos crearon para habitar un planeta desolado, triste y frío que había en el sistema solar. El caso es que si alguna vez van ustedes a Egipto y caminan al lado de las pirámides, muy posiblemente sus dudas se disipen para siempre. El Zep-Tepi, el tiempo de los dioses, fue real, y sus maravillas hechas en piedra, como esos piramidones de basalto que representan el mito del Bem-Bem, siguen ahí, desafiándonos desde la eternidad. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Recalco, como siempre, la palabra hechos. Esa pieza arqueológica, el Bem-Bem, hay varias, puede verse con toda la tranquilidad del mundo en el Museo de Antigüedades del Cairo. Desarrolla la teoría de la panspermia que surge en el siglo XX por la ciencia moderna, 5.000 años atrás. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Por eso, vuestras preguntas y opiniones a través del numeral Egipto Caracol. Repito, el numeral para vuestras preguntas y comentarios es Egipto Caracol. Bueno, señores, sabéis que organizo viajes de autor. Este año, septiembre y octubre, voy a hacer varios grupos con recorridos diferentes por el país del Nilo, navegando por ese río, por el río de la vida, disfrutando de la maravilla de ver las pirámides, y os enseñaré a los que vengáis, por supuesto, esta piedra Bem-Bem, que representa el mito de la creación de la panspermia 5.000 años antes de que la ciencia lo desarrollara. Repito, viajes a Egipto, septiembre y octubre de este año, con diferentes recorridos y rutas. Toda la información sobre esos viajes las tenéis en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, en un post fijado que hay al comienzo del mismo. El tiempo del Zep-Tepi, el tiempo de los Neterú, de los dioses que están aquí en la tierra. También los que os gusten los temas de misterio, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Me fascina Egipto. Es un país con una capacidad transformadora increíble. Yo en los viajes que he organizado y en los que he hecho antes, muchísimo antes, y también donde hacía de guía, he visto de todo, porque tiene una energía tan poderosa y una capacidad transformadora tan enorme que he visto, no sé, las cosas más locas, desde las parejas que llegan entonces se aman más que nunca, otras que de repente se odian, no lo sé, no sé por qué tiene esa energía ese país, y es como si los que hubieran tallado esa piedra nos hubieran querido dejar un mensaje eterno, y a fe que lo consiguieron. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para Richie en los controles, para el maestro Néstor Armando Alzate, que nos acompaña en este momento, en este programa, y desde luego un abrazo enorme para toda la gente que nos escucha en directo y también quienes acceden a este contenido a través del podcast que se publica en el canal de YouTube de Caracol Radio. Sobre lo que decías, Juanje, me ponía a pensar, Napoleón durmió en la Gran Pirámide de Giza y después conquistó a media Europa. Sí. Y el señor Juan Jesús Vallejo durmió también en la pirámide y hoy en día tiene uno de los programas más escuchados de Hispanoamérica. Así que no es bueno, yo me eché una siestecita, no dormí toda la noche como Napoleón, pero sí me eché una siestecita pequeña dentro del sarcófago de la Gran Pirámide, sí. Hace más de 20 años, sí. Una locura. Sí, no sé, de esto hemos hablado mucho, ¿no? Y hace unos años unos científicos demostraron que la Gran Pirámide de Giza es un condensador electromagnético. Flipa con esto, ¿vale?
Y bueno, incluso ahora se van a hacer placas dentro de las placas de silicio para recoger la energía solar, se van a hacer la forma piramidal dentro, pequeñita, nanotecnología, y dicen que eso absorbe mucho más la energía del sol. Wow. Y esto lo sabían los egipcios hace 5.000 años. Si es que las pirámides tienen 5.000 años, que yo pienso que no, para nada. Luego vamos a hablar de esto y por qué pensamos que no. No soy el único. Por ejemplo, aquí tengo un dato. Hay un arqueólogo, un historiador italiano, Armando May, que dice que tienen 36.400 años. Wow. Es el momento en el que se alinean perfecto con la constelación de Orión. Entonces, no hay ningún texto egipcio que diga que las pirámides están hechas por Keops, Kefren, Miquerinos, ni un solo. Sí. Texto egipcio, sino que si uno se va, por ejemplo, a la estela de inventario, que es una estela en la que se hace un inventario de las estatuas y monumentos que hay en la zona arqueológica de Giza, esa estela de inventario dice que la Gran Pirámide es el templo a Isis y que una de las pirámides pequeñitas, que hoy día se le llama la de las princesas, es en la que enterraron a Keops. No dice que la Gran Pirámide fuera un monumento funerario, para absolutamente nada. Pero bueno, son pruebas arqueológicas, lo podéis, más. Luego si queréis ahora busco el texto, lo que dice exactamente la estela de inventario sobre la Gran Pirámide para que la gente pueda verlo. Alejandro Bernal, si te digo Egipto, ¿qué es lo primero que piensas? Shemsuhor, pirámides, en algo bueno, que Shemsuhor, hace... la gente que no lo entienda, antiguos dioses que vivieron después de los Neterú, eran semidivinos, luego lo comentaremos. Exactamente, y que gobernaron Egipto antes de los faraones, seres realmente que nos hacen pensar en civilizaciones de otro planeta. Juanje, y siempre que hablamos de Egipto, para mí es hablar de un lugar que nos hace reevaluar todo, no solamente a nivel tecnológico y cultural. Egipto, la civilización que más tiempo duró en nuestro planeta, aquí gobernando, su legado lo sentimos hasta nuestros días, y realmente los portentos tecnológicos que de hecho en algún momento llegamos a hablar también con Néstor en otro podcast, la forma en la que se construyeron las pirámides. Pero hoy vamos a hablar de otros grandes portentos, realmente sucesos que nos hacen poner de cabeza la historia y nos hacen replantear no solo la tecnología, el conocimiento que tenían en el antiguo Egipto, Juanje. Sí, efectivamente. Y otro apasionado del antiguo Egipto, que lo tenemos ahora mismo en la ciudad de Medellín, es nuestro buen amigo, el maestro Néstor Armando Alzate, que tiene un canal de YouTube que se llama Néstor Armando Alzate y Lógico. Amigo, hermano, ¿cómo está usted, maestro? Néstor, a ver, creo que tenemos un pequeño problema técnico. Hola, ahí sí. Sí. Hola Juan Jesús, hola Alejo, hola oyentes de Caracol. Para mí, como siempre, es un privilegio y un honor estar aquí como invitado, y sí, es apasionante, y sé que la pregunta también viene para mí. ¿Qué pienso cuando me preguntan por Egipto? Egipto, aunque se diga que Sumeria es la cuna de la civilización, tal vez el hecho de que haya desaparecido tanto de Sumeria, y más por acciones humanas que por otra cosa, Egipto es, no sé, es como la transición de Atlántida a las civilizaciones posteriores. Yo creo que está ligado es como un cordón umbilical. Cuando uno habla de Egipto, necesariamente se tiene que remitir a Atlántida. Y es un hecho, Atlántida existió. Que se diga lo que se diga, algunos afirman es un mito, otros dicen que en efecto existió. Yo soy de los que cree que sí existió, y que es cuestión de tiempo que encontremos el sitio en donde estuvo emplazada esta ciudad. Yo creo que lo vamos a encontrar, pero hay un cordón umbilical que conduce justamente a Egipto, y todos los caminos de la civilización conducen a Egipto. Y las leyendas además reafirman lo que tú dices, porque los antiguos egipcios dicen que estos dioses, ¿vale?, estos Neterú, hay un momento, porque bueno, el tiempo de los dioses se divide en dos, ¿vale? Un tiempo de los dioses, un tiempo en el que los Neterú, el que gobierna es el dios Petah, que es el dios de la magia. Otro tiempo, porque son 20.000 años, otro tiempo que el que gobierna es el dios Tot, el dios de la sabiduría. Luego llegan estos Shemsuhor, ¿vale?, estos seres semidivinos, pero es que en el tiempo de los dioses al final hay un cataclismo y ellos vienen desde el A
Mentá, la tierra de los antepasados, que es una isla que sucumbe, y de esta isla salen los dioses hasta Egipto, hasta ese gran vergel que es Egipto. Estaba hablando, fíjate, amigo Néstor, de la estela de inventario. ¿Qué es lo que dice la estela de inventario sobre las pirámides? ¿Vale? La estela de inventario se llama así porque era un inventario que se hace miles de años después sobre las estatuas que hay en la zona arqueológica a día de hoy de Giza. Y lo que dice es, exactamente, lo voy a leer literal, dice: vive Horus Mecer, el rey del Alto y el Bajo Egipto. Jufu, Keops, dador de vida. Keops encontró la casa de Isis, señora de la pirámide, por un lado de la cavidad de la Esfinge, o en el oeste la casa de Osiris, señor de Rosta, y él construyó una pirámide para su hija, Genutzen, al lado de este templo. Eso es lo que dice un texto egipcio que obviamente los arqueólogos convencionales no quieren ni oír de esto, pero es que es un texto egipcio que está haciendo un inventario de lo que hay en esta zona. Creo que es la dinastía veintitantos ya, ¿vale? O sea, ya es muy, muy tardía. Entonces, dime Néstor. No, termina. No, era eso, simplemente comentar que es un texto egipcio. Comenta lo que quieras, amigo. No, decías hace algunos instantes que de acuerdo con este investigador italiano al que aludías, no recuerdo el nombre en este momento. Armando May. Bueno, de acuerdo con él tendrían 36.000 años. Sí, que fue el momento. Es un historiador de la Universidad de Nápoles, para ser exacto. Sí, pero resulta que yo tengo textos en los que se afirma que cuando Solón estuvo en Egipto, sí, señor, que se reunió con los sacerdotes de Sais, que habló con Beroso. Recordemos que Beroso era un personaje supremamente extraño sobre el que alguna vez tendremos que hacer, no sé, un programa, porque ese Beroso es tan inasible y como tan, no sé, que se ve en Babilonia, se dice que era babilonio, otros dicen que no, que era griego, pero se ve allá, se ve en la época de Alejandro Magno, es decir, se ve en varias épocas este Beroso. Y Beroso se remite a Manetón, que fue el gran sacerdote egipcio que escribió la primera historia justamente de Egipto. Y resulta que, de acuerdo con esa transmisión que va de boca en boca, Manetón a Beroso, Beroso a Solón, Solón lleva la historia a Grecia y allá la toma nuestro amigo Platón. Nuestro amigo Platón. Pues resulta que, de acuerdo con lo que le dicen a Beroso, le dice a Solón, es que las pirámides están emplazadas ahí mismo desde hace más de 75.000 años. Wow. Y que de acuerdo, es decir, y para sustentar esto, dice que aquel sacerdote le explicaba a Solón que las pirámides están ahí desde que el sol se ha ocultado 3 veces por oriente y ha aparecido por occidente. Pues resulta que este es un fenómeno que está ligado a la precesión de los equinoccios. Correcto. De cada 26.000 años, 25.920 años. Sí, señor. Entonces, si ha ocurrido en 3 oportunidades que el sol ha salido por occidente y se ha ocultado en oriente, entonces estamos hablando de 3 periodos que convendríamos en llamarlos los años solares, que es cuando el sol completa su periplo y que obviamente vuelve al punto de partida. Por lo tanto, se asume, de acuerdo con esa declaración, con ese texto, que las pirámides, particularmente, bueno, las 3 pirámides, están ahí desde hace 75.000 años. Lo que pasa es que yo creo que los faraones tenían una inveterada costumbre, que no era solamente de ellos, sino que a lo largo de toda la historia se ha demostrado que todos los poderosos regularmente intentan borrar de un plumazo lo que han hecho los anteriores, y simplemente todo aquello que aluda a un faraón anterior que se haya adjudicado una obra, simplemente el siguiente la borra
y pone el nombre suyo, y al parecer eso fue lo que pudo haber ocurrido también con Keops, que realmente esa no la construyó él, bueno, sino que ella estaba ahí desde tiempos inmemoriales. Y aparte, ni siquiera hay ni un solo texto egipcio que nos diga que la pirámide es de Keops. Muchas veces los arqueólogos se basan en que en lo que se conoce como las cámaras de descarga, cuando uno está en lo alto de la pirámide, hay momentos que tienes que agacharte para meterte dentro de lo que se supone que es el sarcófago del faraón, que nunca se encontró ningún faraón ni absolutamente nada, que es de granito rosa, esas salas de granito rosa, ¿vale? Que esa piedra sí se sabe que viene desde Asuán a unos 1000 kilómetros de distancia. Bueno, Ajá. Pues Howard Weiss, que es el que se mete en las cámaras de descarga metiendo dinamita a lo bruto, ¿vale? Así, porque no había descubierto... Ese parecía un elefante en una cristalería. Sí, claro, pero como le habían pagado un platal para que estuviera allí y no descubría ni el carajo, en las cámaras de descarga, que son unas oquedades que hacen que la punta de la pirámide no se hunda, él mismo escribió Jufu. Pero como en aquella época no se sabían bien muchas veces cómo eran todavía las inscripciones egipcias, porque se basaban todo en los textos de Champollion, resulta que lo escribió con una falta de ortografía. O sea, ni siquiera lo escribió bien. O sea, es una cosa... Sí. Y entonces lo que dicen los egiptólogos, no, es que como eso lo escribían los obreros y los obreros tampoco sabían mucho, pero eso está escrito así. Con perdón, es una huevonada del carajo. Alejandro Bernal. Y hablando de pruebas arqueológicas, Juanje, Néstor y oyentes, en 1907 se encuentra un huevo de avestruz en una tumba en Asuán, un huevo que pertenece a la cultura nagada previa a la civilización egipcia, y en este huevo de avestruz se puede observar un dibujo, obviamente muy rudimentario, del río Nilo, y a la parte izquierda del Nilo 3 pirámides, una prueba arqueológica datada con 6000 años de antigüedad que demostraría varias cosas, Juanje. O las pirámides ya estaban construidas desde la época en la que se creó ese huevo, o era un plan que ya se había establecido previamente para crear estos auténticos portentos. Totalmente Ahora, cierto. pero venga, Néstor, permítame, dale. yo entro ahí. Sí. Al mirar este huevo tiene otra particularidad, me llamó mucho la atención, es por esto. Porque las pirámides están pintadas de una manera muy rudimentaria, ¿cierto? Sí. Simplemente como alguien que de afán trazó la pirámide, después le hizo unas rayas horizontales y se acabó el cuento a las 3. Y terminan, a ver, para que nuestros oyentes se formen una idea, parecen como una tienda de los indios Sioux o apaches de los Estados Unidos, que son como un cono invertido, más o menos. Pero si miras bien el Nilo, podrás observar que el Nilo, más que un río, tiene forma de serpiente. Sí. Tiene forma de serpiente, y este es un huevo. ¿Hasta qué punto estamos hablando del huevo primigenio? Es decir, el huevo filosofal, pues aquel huevo del que se dice, pues en el que se incubó el universo. Es decir, eso tiene una trascendencia mucho más allá de lo que nosotros vemos, y que obviamente que tiene también su tinte esotérico. Bueno, ¿tú sabes cómo representaban los antiguos egipcios al dios Junum, al que nos hace a los hombres? Como un huevo. El huevo cósmico, Eso es. cuando eclosiona el cosmos, efectivamente. Sí, es el gran hacedor, junto con el dios Atum, el que mencionaba antes, que luego además, ahora no va a dar tiempo porque va a llegar el informativo, pero luego quiero que me des tu opinión sobre lo que te he contado de la historia de la panespermia, que en 1908 claro. a un tipo le dan el premio Nobel de Química por decir algo que habían dicho los egipcios 5000 años antes. Es que es así es. Ahora, rápidamente, sí, mira dale. que la serpiente siempre está presente en todas las mitologías. Uy, eso muy que bien. la serpiente y la serpiente asociada también con objetos voladores. Es decir, que los dragones, todo esto, la serpiente emplumada de Kukulcán, es decir, en todas siempre hay una presencia de esas, y eso podría llevarnos a pensar cómo en el Génesis bíblico el malo de la película o la mala de la película es justamente una serpiente que representa a la serpiente desde la perspectiva cósmica. Ahora, cuando ella da la vuelta y se muerde la cola, forma el círculo que es el infinito. Efectivamente, amigo, toda una cantidad de simbología y de rastros que nos están hablando de un tiempo anterior en el que los hombres y los dioses caminaban juntos por la faz de la tierra.
Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios en el numeral Egipto Caracol. Por cierto, quiero mandar un saludo a Cosmic Dice, o Cosmic Dice, no sé cómo se dice, que no sé si es hombre, mujer o un grupo, que me está escuchando en directo desde la ciudad de Granada, donde nací, donde viví muchísimos años de mi vida, ciudad que amo, y allí son las 6 de la mañana, así que soy unos campeones, macho. Buenos días para él. Buen amanecer, están amaneciendo ahora mismo, así que un saludo, amigos. Bueno, y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Egipto Caracol. Tenemos al maestro Néstor Armando Alzate, que dirige y presenta el canal de YouTube Néstor Armando Alzate, y lógico, que ya mismo supera Oculto tras las sombras, se va a meter en 100.000 suscriptores y yo seré el primero que lo celebre, porque ese canal es buenísimo. Y nos quedamos antes del informativo. Néstor, amigo, ¿qué es lo que opinas de la historia que comentaba al principio del programa de la panespermia? O sea, que los egipcios sabían hace 5.000 años que el origen de la vida en la Tierra estaba en un cometa que llegó al océano. Es que es una cosa súper loca, ¿no, hermano? Pero loquísima. Esta teoría de la panspermia o panespermia, pues apenas como lo dijiste, es supremamente reciente, y alrededor de ella se han filado muchísimos científicos de diversas disciplinas que afirman que en efecto, definitivamente la vida sí llegó a la Tierra por este intermedio, vino del espacio exterior. Y esto también nos ayudaría a entender por qué, llegando a un océano primordial, aquel océano después de que llovió durante 60 millones de años y se llenaron todas las oquedades del planeta con los océanos que conocemos hoy, y que en el fondo de estos océanos hubo una transformación muy rápida, y gracias obviamente a los rayos del sol y a una interacción, es decir, una interacción eléctrica que hizo que esos aminoácidos y todo lo que había allí en ese caldo primordial, en ese caldo de cultivo, pues empezara a germinar la vida. Pero resulta que fue una época también en la que cayeron cualquier cantidad de meteoritos en el planeta, y que justamente a través de ellos pudo haberse depositado esas primeras o rudimentarias formas de vida que se fueron decantando hacia organismos mucho más complejos como los que conocemos hoy. Entonces tiene muchísima validez, y yo siempre me pregunté si en efecto, uno remitiéndose pues a la teoría evolucionista, si en efecto, simple y llanamente, porque aquí estaban dadas unas condiciones y unas sustancias básicas o unos elementos básicos para que se formaran aminoácidos, se diera la vida en un lapso relativamente corto, sí, en menos de, creo que de 1.000 millones de años, si no estoy mal. Es más, creo que inclusive 700 o 600 millones de años empezó a formarse la vida, pero surgió de un momento a otro. Si la vida tiene 4.500 millones de años, ¿cómo es posible entender que solamente en 600 haya formado la vida? Si estuviéramos hablando que esta hubiese surgido de una manera natural de todo ese caldo de cultivo. Yo sigo pensando, y en eso estoy totalmente de acuerdo, que eso fue por panspermia, que se formó la vida aquí. Ahora la pregunta es, bueno, esto lo supieron hace menos de 50 años. Sí, claro. ¿Y cómo estos otros lo sabían hace 5.000 años? En esa piedra Benben que está inscrito. Sí, en 1908. O sea... En 1908. Pero es que esto es muy loco, Néstor, porque además lo que nos insinúa el mito egipcio es que llega a esa roca, se crea la vida gracias a Ra, al sol, pero luego llega un personaje, te lo repito el nombre, que es Atum, que significa el que existe por sí mismo. Y junto con Junum, que significa el que moldea, van haciendo que la vida se encauce hasta lo que somos a día de hoy. Que fíjate que si nos vamos a los antiguos textos sumerios, pues en cierta medida se parecen un montón. Esos famosos reptilianos que vienen aquí a la Tierra y entonces nos crean y que hacen que la vida vaya de una forma o de otra. Entonces, a mí me parece una historia total y absolutamente fascinante, que es como si nos hubieran creado desde afuera, ¿no? Y luego, por ejemplo, también me parece muy curioso
que tiene mucho que ver con lo que tú has dicho antes de la Atlántida, porque la Atlántida, lo que nos contó Platón, es que había ido Solón efectivamente a ver a los sacerdotes de Sais en Egipto y que le comentan esto. Y entonces ahí nos hablan de un tiempo en el que hombres y dioses vivían juntos en Atlantis. Bueno, un tiempo en el que los dioses estaban en la tierra e instruyen a los hombres. Y ese tiempo, que es el que los antiguos egipcios llaman el Zep-Tepi, el tiempo primero, ese Zep-Tepi, los dioses están aquí y nos instruyen, nos guían, llevan nuestra vida. Y es muy curioso porque esos son 20.000 años, ¿vale? Y esos 20.000 años, primero gobierna Ptah, que es el dios de la magia, luego gobierna Thoth, que es el dios de la sabiduría, y luego de repente se van y llegan unos seres semidivinos que gobiernan durante 6.000 años, que son los Sem-Suor. Pero ojo, que es que esto está escrito, lo escribió Manetón, y aparece también en un texto que es el Papiro de Turín, que es muy chistoso, porque en una cara del texto está el tiempo de los faraones, que el primero es Narmer o Menes, que eso es curioso porque aparece con dos nombres, Sí. y en la parte de atrás, antes de los hombres, el tiempo de los dioses. Entonces, claro, los egiptólogos miran una parte del papiro y la otra es que la mire tu abuela, que no quiero ni saberla. Alejandro Bernal. Y otros documentos también muy importantes, Juanje, la piedra de Palermo también hace referencia a los Sem-Suor, y también, ¿por qué no decirlo?, el templo de Abidos. Sí. Un lugar fundamental para entender la presencia de estos dioses o semidioses, como dices tú, Juanje, aquí en la tierra en esa época del antiguo Egipto. Que tener en cuenta que el templo de Abidos, un gran monumento en honor al dios Osiris, el dios principal del Duat, que a propósito en algunas representaciones... Para la gente que no lo entienda, el Duat es la puerta que se abre al más allá. O sea, exacto, Osiris es, entre comillas, el dios que te recibe cuando falleces en el más allá. Entonces, el templo de Abidos, ¿vale? Hay unas puertas que dan a la nada, que son puertas de diferentes dioses, y ahí te comunicas con los que se fueron al más allá. Pues en ese templo, al fondo, a la izquierda, hay un pasillo que sale hasta afuera, hasta un lugar que se llama el Oseirión, donde estaba la cabeza de Osiris, sí, del dios Osiris, y en ese pasillo están las listas del templo de Abidos, donde están los antiguos faraones y antes de los faraones. Para hablar de los Oseirión, Juanja, hay que también hacer una claridad, que esto es un cenotafio, es decir, es un monumento funerario que no contiene el cadáver y los restos del personaje a quien se dedica, pero que sí era muy emblemático y muy importante para los egipcios. Fíjate lo importante que es el dato que has dado, Alejandro, ya te doy paso en esto, el dato que has dado. Es que para los antiguos egipcios, los dioses no solamente eran reales y estaban vivos, estuvieron en los sitios exactos donde se hacen los templos. Exacto. Eso es lo que le cuento a la gente cuando estamos en Egipto. Se crea el templo de Abidos hace miles de años porque ahí aparece la cabeza de Osiris cuando lo mata su hermano Set. Cuando vas al templo de Edfu es porque ahí Horus venció a Set. O sea, son los sitios exactos, no una metáfora, no, exactos, donde que pisan los dioses y donde suceden diferentes eventos. Néstor Armando Alzate. Es que mientras ustedes hablan, yo no sé, voy haciendo unas asociaciones demasiado locas. Dale sin miedo, hermano. Pues es que, primero, esas puertas que conducen a la nada del templo de Abidos. Regularmente estas puertas, que tienen un valor simbólico inconmensurable, que es necesariamente el paso a otra dimensión, a otro mundo, o a un antiuniverso o metaverso, como se le quiera denominar. Si buscas, bueno, te remito a otra que es la de Tiahuanaco, por ejemplo. Otra puerta en la mitad de la nada. ¿A dónde conduce? ¿Por qué allá y por qué aquí? Pero aparte de eso, sigo asociando cosas, y cuando hablas de Num, el que moldea,
Ra, el que es por él mismo, ¿cierto? Atum, el que es por él mismo, y Perdón, Atón, y Kunum, sí. el que moldea. Kunum, el que moldea. No tiene un saborcillo, por ahí un saborcito, como ese Num, el que moldea a lo que hizo Dios en el paraíso cuando Sí, claro, hizo igual. de barro al hombre y la mujer. Sí, claro, lo mismo. Eso es. Exactamente igual. Eso es, entonces yo empiezo a asociar ideas. Ve, esta alegoría está aquí en el Génesis, Sí. pero resulta que aparece también en Egipto vestido de otra manera. Y fíjate que Resulta que entonces hablamos de las puertas, esas puertas a la nada, que parecen puertas sin sentido, y por eso nosotros tenemos, por lo menos en Antioquia, una expresión que es muy popular que decimos una puerta en media manga, de una puerta que no conduce a ninguna parte, y uno dice, ¿qué es este sin Sí. sentido? Sí. Sin embargo, esas puertas que no tienen sentido se asocian con esta otra de Tiahuanaco, que obviamente ya desde otra perspectiva son puertas que sirven como punto de referencia también cuando el sol sale en el punto vernal el 21 de marzo, iniciando pues el año cósmico realmente. Sí. Pero luego encontramos otro, es que Horus mata a Set. ¿No te sabe un poquito a Caín y Abel? la misma vaina. Total. Entonces, Sí, claro. y empiezas como a asociar en todas las mitologías que se repiten como por ejemplo que Mitra, el dios que luego llevaron a Roma, es lo mismo que Moisés, que lo encontraron una cesta en el río, y a Enoc le pasó lo mismo. Sí. A Noé le pasó lo mismo. Entonces uno dice, bueno, cuando estoy hablando de esto es porque al resumir todas esas versiones, presentadas cada una de distinta manera y desde la perspectiva cultural del pueblo que la origina, necesariamente tenemos que llegar a un punto de partida. Todo llega a una información primordial, primigenia, que fueron tomando los pueblos y lo fueron adaptando a las circunstancias. Cuando llegamos a ese punto de esa información primordial, necesariamente tenemos que mirar en dirección de Atlántida. Claro. Es decir, todo va como conduciendo al mismo punto si lo miras desde distintas perspectivas. Sí, claro, en esa Atlántida donde hombres y dioses vivían juntos. Es que es así. Fíjate lo loco de todo esto, Néstor, con los datos que estabas dando tú, como siempre, geniales. Mira, lo que dice la mitología egipcia, si tú te vas a la Biblia, bueno, pues crea al hombre y luego que si la costilla y no sé qué y la mujer. ¿Sabes lo que dice la mitología egipcia? Y acuérdate que ahorita mencioné la serpiente, ¿no? Sí. Pues y la serpiente en el paraíso. Sí, fíjate lo que dice la mitología egipcia, que Junum, este dios que se representa como un huevo, que es el huevo del universo, el huevo cósmico y tal, y luego también lo puedes ver representado con cabeza de carnero, ¿vale? Empieza a hacer hombres y hombres y hombres, y se cansa tanto que dice... Por eso es el que moldea. Eso, se cansa tanto que dice, no, voy a hacer una mujer y dejo este trabajo que me está matando, ¿vale? Y entonces crea un día a la mujer y ya no tiene que moldear más hombres, porque nosotros solos nos procreamos, ¿vale? Fíjate qué chistoso. Y lo que decías de Caín y de Abel, porque estos primeros dioses, Atum, el que siempre existe, el que ya existe, y Junum, el que moldea, cuando van creando la vida en la tierra, gracias a Ra, al sol, que es por encima de todo, manda, digamos, a los primeros dioses y los manda en parejas. Esas parejas son 2 hombres y 2 mujeres, que son Osiris y Set, y sus hermanas, que son Isis y Neftis. Isis es la diosa de la vida, Neftis es una diosa también con grandes capacidades de magia, Osiris es el bueno de la película, es un bonachón y todo el mundo lo quiere, y Set el malo, Caín y Abel. Exactamente la misma vaina, simplemente que en vez de pegarle así una cuchillada porque sí, o darle con una quijada de asno o cualquier cosa de estas, lo que hace es que, como tiene tanta envidia de su hermano, no sé si alguna vez has escuchado esta historia, que es mitología egipcia, tiene tanta envidia de su hermano, cuando es el cumpleaños de Osiris, pues le regala un sarcófago. ¿Por qué? Porque para los antiguos egipcios la vida en el más allá con los dioses es tan importante como esta. Entonces le regala un sarcófago que era una trampa, tenía unas cuchillas para guillotinarlo. Entonces
Le dice el hermano, oye, prueba el sarcófago a ver si te queda bien, que si no hago yo que lo retoquen o te hago mandar otro. Y al probar el sarcófago y cerrarlo, las guillotinas destrozaron su cuerpo en 7 partes. Esas 7 partes caen al Nilo, al río Nilo, y donde acaba la cabeza se hace el templo de Abidos y el famoso Oseirión, que nos está comentando aquí Alejandro Bernal, que el Oseirión parece ser que es más antiguo el templo de Ábidos. Wow. ¿Vale? Y que luego Isis recoge todas las partes y lo reconstruye. No, lo que hace Isis, aparte de recoger las partes y tal, lo primero que hace ella es buscar el pene. Porque con el pene se fecunda y entonces nace su hijo Horus, que es el que tiene cabeza de halcón. Entonces... Luego juraría que la leyenda también reconstruye el cuerpo y Neftis, que es la diosa de la magia, es capaz de resucitarlo. Por eso Osiris está siempre de color verde, porque está putrefacto, efectivamente. Entonces, y que por eso mismo le confiere la condición de juez también para juzgar. En el más allá, porque para juzgar en el más allá. Porque ha estado muerto, claro, es el primero que muere, efectivamente. Por eso es el que vuelvo con mi cuento. Claro. Y vuelvo con mi cuento. ¿No se te antoja también algo parecido a que el hecho de que él regrese a la vida, no se te antoja un poquito parecido a la resurrección también? La resurrección de Cristo, claro, por eso hay un libro que se llama El cristianismo 3000 años antes de Cristo, porque el cristianismo, con perdón, que no, a mí me he criado en familia católica, tengo amigos católicos, cristianos. Y no estamos hablando de religión, aquí no tiene nada que ver la religión. Pero efectivamente, ese libro, vamos a ver, no solamente Osiris resucita y no sé qué y toda esta historia, sino que además hay mucho más datos, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de que Jesucristo fuera pescador. El que aparece pescando almas y el mal en el templo de Edfu es Horus. Y en el Mamisi es, todos los templos egipcios tienen una parte afuera que es el Mamisi, ¿vale? El Mamisi era para hacer una procesión. Desde afuera los sacerdotes, acompañados por el pueblo, entraban hasta la casa del dios, porque era su casa, el templo. Entonces también el Mamisi aparece Horus también como pescador, para salvar las almas y tal, o sea... Todo un montón de cosas que vienen ya desde el antiguo Egipto. Bueno, y Jesucristo estuvo en Egipto. Jesucristo se puede hacer una ruta sagrada por los lugares coptos cristianos donde estuvo la Sagrada Familia. Ahora, por ejemplo, en el viaje que yo voy a hacer, vamos a ir a Santa María de Zeitum, que son las apariciones marianas más importantes del siglo XX, junto con las de Fátima, simplemente que estas son coptas, donde se aparece la Virgen y se llega a fotografiar la Virgen, y esa portada es portada del New York Times en abril de 1967. Cuidado con esto. Bueno, pues si cogiéramos el autobús a media hora, yo creo incluso menos, y una vez estuve, está el Olivo de María, donde descansó Jesucristo cuando era niño con la Sagrada Familia, en un recinto sagrado, claro. O sea, todo pasó ahí, y es la locura de Egipto. Por eso el eslogan o el claim del Ministerio de Turismo de Egipto es Egipto donde todo comenzó. Wow. Uy, claro. y yo le interrumpí a Alejito, que estaba diciendo algo. Alejo, qué pena con vos. No hay Cuando problema. Metí la cucharada. Maestro, siempre todos tus aportes nos iluminan. Sobre todo lo que hablábamos, Juanje, retomando el tema de los Shemsu-Hor, y hasta cierto punto también retomando el título que le pusimos a este podcast, esa influencia extraterrestre en Egipto. Alejo, qué pena, otra vez me tengo que meter. No hay problema. Es que cada vez que dicen algo, inmediatamente me surge a mí. Dale. Esos Sensuor, ¿no se les parece también un poquitico, no saben un poquito a los Nefilín, los hijos de Dios que se aparean con las hijas de los hombres? Sí, claro. Sí, totalmente. La misma vaina. Porque a diferencia del tiempo de los dioses, cuando se quedan los Sensuor son semidivinos, porque estaban entre los hombres y tal, y claro que estaban con las mujeres. La misma vaina. Exactamente igual, Néstor. Es que esto es muy loco. O sea, Alejo, dale pues otra vez y no te trato de no interrumpirte. Dale. No hay problema, maestro. Pues en este contexto aparece una importante catedrática, Juanje, Jacqueline Moreira, de la Universidad de Sao Paulo, una mujer
que ha intentado buscar la conexión de los Shemsu-Or y su posible origen extraterrestre. Y esta mujer comenta algo muy interesante. Es una, reitero, una académica que ha estado estudiando muy de cerca la paleta de Narmer. Les contextualizo que la paleta de Narmer, pues una piedra tallada con bajorrelieves. Basalto. En basalto, tal y como dice Juanje, en una época en la que Egipto estaba muy influenciado por el culto a Horus. Y esta mujer tiene una hipótesis muy interesante tras su análisis de la paleta de Narmer y todo lo que hemos estado hablando en estos minutos, y es que para ella, sin lugar a dudas, los Shemsu-Hor eran un grupo no humano cuyos componentes acompañaban a Horus y tenían un papel clave en el periplo de las almas en vida hasta el Duat, el inframundo para los egipcios. Reitero, hipótesis de Jacqueline Moreira de la Universidad de Sao Paulo. No. Y se parece a los 200 del libro de Enoch, Azazel y su gente que vino. Sí, es que es la misma vaina, lo mismo de los Nefilim y tal, que son los ángeles que bajan aquí a la tierra y se aparean con las mujeres más bellas. Es exactamente, los ángeles caídos. Sí, exactamente la misma vaina. O sea, que están aquí durante más de 6.000 años, según el papiro de Turín, ¿vale? Y luego ya a partir de ahí llega el tiempo de los hombres, ¿vale? Que el tiempo de los hombres es una cosa muy loca, porque tampoco es que el tiempo de los hombres sea antes de ayer. El tiempo de los hombres, cuando Heródoto, que muchos consideran el primer historiador, valga la redundancia, de la historia, de la humanidad, va a Egipto, él cuenta cómo los sacerdotes de Tebas le enseñan 345 estatuas de los sumos sacerdotes de Egipto. Y le dicen, no, es que aquí sumo sacerdote ha habido desde hace 11.340 años. Claro, son los datos que los egiptólogos dicen, sí, para otras cosas, luego más de gracia, que toman los textos de Heródoto para ver cómo se construyó la pirámide, ¿vale? Y eso le dan toda la validez, pero cuando cuenta esto, no, eso táchalo, que no me interesa. Claro, es que es una cosa muy, muy loca, muy, muy loca. Bueno, dime. Y entre todos ellos, si nos remitimos a la lista sumeria, a la del papiro WK 440, 444, acuérdate de la lista de los reyes, que se supone que gobernaron algo así como 430.000 años. ¿Recuerdas eso? Sí, claro, y que había reyes que vivían 5.000, 6.000, que eran dioses, claro, las listas sumerias, que sí, correctísimo. Sí. Entonces, mira, lo que yo estoy tratando es de enlazar una cosa con otra, porque todo esto nos conduce a un punto de confluencia. Y es que para que se dé todo esto necesariamente tiene que haber algo que los une, y es su procedencia del espacio exterior. Yo no lo entiendo de otra manera. Sí. Y que se haya diseminado todo ese conocimiento, toda esa información, ¿cómo podría uno entenderla? Que haya sido adaptada a cada cultura. ¿Cómo podría uno entenderla si entre una y otra cultura mediaban miles y miles de kilómetros y miles de años entre una y otra? Porque tiene que haber un punto de confluencia, un cordón umbilical. Pero porque, Néstor, el timeline de esto es el tiempo de los dioses, gobiernan los dioses, aparecen los primeros seres humanos, viven con nosotros en un lugar que se llamaría Atlántida o Atlantis, y después esos dioses se van, pero quedan seres semidivinos, que son los Ensuor o los ángeles caídos famosos, como estos Nefilim. Ese es el timeline desde mi punto de vista. Y luego viene una degeneración que conduce inexorablemente a uno de los diluvios. Sí, claro. Bueno, y sigue la degeneración porque mira los políticos que tenemos en Colombia y en el mundo. Seres de otro mundo entre nosotros, los Nefilim. Y es que esta historia se repite y se repite. Los ángeles caídos que llegan aquí además y se aparean con las mujeres más bellas. No lo decimos nosotros, lo dice la Biblia. Y esto aparece en un montón de mitos y tenemos un montón de hechos. Y uno lee la mitología egipcia y parece una película de extraterrestres, sí, porque es así. Pero yo creo que hay otro elemento que hace que Egipto
se habla muchísimo en Egipto de intervención de inteligencia de otro mundo. Y es la tecnología imposible que tenemos en el antiguo Egipto. Una de las cosas más fascinantes que podéis ver en la vida, y que además los que les apetezca y puedan venir a estos viajes de autor que voy a hacer este año van a poder ver en septiembre y octubre de este año, es el obelisco inacabado de Asuán. 1.200.000 kilos. Es la piedra tallada más grande del mundo. Tallada y movida, tiene más misterio incluso. Es la de Baalbek, en Líbano, 2 millones de kilos, ¿vale? He tenido la suerte de estar allí. Pero bueno, 1.200.000 kilos en granito rosa, que es durísimo. Y cuando está uno allí delante de esto, que creo que tiene como 100 algo metros de largo, no recuerdo exactamente ahora, es una auténtica barbaridad, te sientes como una auténtica hormiga delante de esto, te das cuenta de varias cosas que intrigan más. Primero, tú ves el obelisco, llegas, subes una montañita así que es granito rosa puro, ves que esto está hecho. Primero, para sacar el obelisco tenían luego que cargarse media montaña. O sea, es una cosa completamente absurda. Luego, ¿en qué barco vas a mover eso? 1.200.000 kilos. Tendría que ser un superpetrolero. Sí, claro, en una sola pieza, Néstor. La dejaron ahí porque una vez que estaban tallando parece que tiene un defecto estructural y dijeron, vaya que lo movamos y se nos fastidie. Y no sabemos quién hizo el obelisco inacabado. Como no hay ningún texto, a ver si da tiempo a contarlo, que con mi hermano Néstor nunca da tiempo ni a la mitad del guión, ¿vale? No hay ni un texto que nos diga que es la Esfinge de Giza. No hay ni uno solo, Alejandro. Jorge, y sobre todo una hipótesis muy interesante sobre este obelisco inacabado de estos negacionistas nacionalsocialistas, quienes afirman, Juanje, Néstor y oyentes, que esta piedra tan pesada la jalaron con cuerdas y que no hay problema, y que la jalaron con cuerdas, claro. Sí. Permítanme, yo cuento así una anécdota rapidita para graficar eso. Resulta que el obelisco, trajeron un obelisco a Roma, que era uno de Calígula, y trataron pues de ubicarlo y lo dejaron por allá tirado. Y resulta que en el año 1585 el Papa Sixto V dijo que había que empotrar ese en la plaza de San Pedro. Armaron una recua de 400 mulas y 800 hombres y pudieron transportarlo desde un albañal en donde estaba tirado ese obelisco y lo trajeron hasta la plaza de San Pedro. Y en la plaza de San Pedro entonces empezaron a levantarlo. El Papa dio la orden perentoria de que quien hablara durante esa operación sería condenado a muerte. Wow. Porque imagínate tú, para poder alar ese mamotreto tan grandote, tenían que ser con un tambor adelante, tam, para darle el ritmo a cada jalón de cada una de las cuerdas. Y entonces resulta que empezaron a subirlo y lograron levantarlo. Pero en el momento en que ya lo tenían casi que oblicuo ya para levantarlo, las cuerdas con las que estaba amarrado ese obelisco para poder levantarlo, 400 hombres diseminados a todo lo ancho del alrededor, formando una circunferencia para contener y para jalar. Resulta que las cuerdas empezaron a friccionarse de tal manera que empezaron a echar humo. Y de pronto por allá alguien gritó, ¡Acque alle corde! ¡Agua para la cuerda! Todo el mundo se quedó estupefacto y dijo, no van a matar a este tipo. Pues resulta que entonces le echaron agua a las cuerdas y así pudieron levantar este obelisco. Wow. A este tipo, Domenico Fontana, el Papa le dio como premio el que podía traer las palmas para el Domingo de Ramos, él y sus siguientes generaciones, sus hijos, es decir, para toda la posteridad. Pero lo traigo a colación es justamente por lo que estás diciendo. Con una cuerda, nada más la fricción, sea cual fuera el material de la cuerda, con seguridad que esa fricción hace que se caliente de tal manera que se incendie la cuerda, se reviente o simplemente por el fuego simplemente se dañe. Entonces, ese cuento de que con una cuerda, no, por amor de Dios, ¿cómo la vas a levantar? No. 1.200.000 kilos a punta de cuerda, ni que fuera con cables de acero. Y en esa época,
pues que sepamos, no existía el cable de acero. No, luego otra cosa, fíjate que el obelisco más grande que hay, que hayan movido, pesa unas 700 toneladas, uno de Hatshepsut, que se supone que es de la reina Hatshepsut, pero del obelisco inacabado no hay ningún texto que nos diga de qué faraón o en qué tiempo y tal. Y luego otra cosa, la importancia de los obeliscos y qué eran, porque la función supuestamente religiosa, si hay textos de eso, es que representan el primer rayo de Ra, de sol, que llega a la Tierra y crea la vida en ese Num, en ese océano primordial. Pero los obeliscos... Que es a partir de la electricidad que se crea. El tema es ese. El tema es que los obeliscos estaban recubiertos de una aleación metálica que tenía el nombre de los romanos. Le dijeron electrum, que de ahí viene la palabra electricidad. Sí. Pero... ¿para qué vaina querían eso recubierto de una aleación? Que no se sabe nada porque no ha quedado ni un fragmento, no sabemos exactamente en qué proporción iba, de oro, con cobre y otros metales, que es que parecían para rayos en la antigüedad. O antenas. Sí, claro, para rayos de antenas, porque rayo que hubiera tenía que caer ahí con esa cantidad de metal. O sea, los obeliscos... O antenas transmisoras. Sí, yo qué sé, Néstor, es que es una cosa súper... O receptáculos de energía. Sí, como si fueran condensadores o baterías, yo qué sé, una cosa súper loca. Bueno, hay que tener en cuenta, Juanje, y tal y como tú lo decías, una investigación de hace unos años que establece que la Gran Pirámide de Giza es un condensador, Juanje, bastante interesante. Y quien nos dice que estos obeliscos quizás no cumplieran con esta aleación de electrum, quizás una función similar. Ahora, he leído hipótesis al respecto, Juanje, es como si realmente en esa época en Egipto los ingenieros, las personas que tenían este conocimiento, que lamentablemente se perdió con el paso de los milenios, pudiesen recopilar esta gran cantidad de energía y manipularla a su antojo para hacer otro tipo de cosas. Realmente bastante impresionante si esto era así en este caso. Y además de eso, recuerda que, por ejemplo, la pirámide de Keops debió ser un espectáculo, tanto como que para causarle tanto asombro a Heródoto, que estaba recubierta completamente de un material, no recuerdo qué, era piedra caliza perfectamente pulida y al final... Y se convertía en un espejo. Sí, o sea, es que era como un faro cósmico, o sea, porque... Vamos a ver, si tú estás en el Cairo, la pirámide se ve desde el quinto carajo, o sea, es que es muy grande. O sea, es enorme. 146 metros. Sí, ahora mismo son 100... Bajó un poquito, porque por el piramidón se lo robaron, como 140, 139 metros. Algún político egipcio se robó el piramidón porque era de oro, ¿sí? Entonces está en 136. Ah, sí, el que estaba en la cúspide. Eso, claro. era oro. Y claro, imagínate eso. ¿Algún político? Algún político de la época se la trincó. Entonces, el tema es que, claro, la pirámide era perfectamente pulida en piedra caliza y arriba ese piramidón de oro, con lo cual imagínate ver eso hace 4 o 5 mil años. Ahora, mira la forma del piramidón. No era nada más que como una especie de antena. Sí, claro, y además también intentaban con el piramidón representar el mito del Benben, porque ten en cuenta que cuando cae esa piedra, el Benben, ese cometa, y se crea el Num, ellos dicen que lo primero que emerge del agua tiene forma de pirámide, que es la casa de Atum, de este que siempre está, ¿vale? El que es eterno. Entonces, claro, también era una forma de representarlo así. Aunque claro, al hacerlo de oro, de ese material y tal, yo qué sé si una antena o para transmitir o qué. O sea, ¿por qué la pirámide es un condensador electromagnético? Un receptáculo. Sí, un receptáculo de energía. Sí, claro. Bueno, y aparte... Con razón, dormiste allá y saliste de allá siendo otro Juan Jesús. Una siestecita. Sí, esto hace, madre mía, Néstor, hace 20 años, en el viaje que fui con Fernando Jiménez del Oso, que en paz descanse. Ahí fue donde me eché la siesta. Oíste, pero ahorita Alejo decía, pues bueno, y pues Javier Sierra inclusive tiene un libro que llama La Pirámide Inmortal, que habla sobre la experiencia de Napoleón dentro de la pirámide, que al salir de allí nunca quiso comentar con nadie qué era lo que le había ocurrido adentro, y que cambió él y cambió su destino. Sí. ¿El destino tuyo cambió después de hacer la siesta allí? Madre mía. Pues te digo la verdad, Néstor. Mira, esa historia es chistosa porque si yo voy al origen,
yo voy a Egipto y publico mi primer libro de Egipto porque me llama Fernando Jiménez del Oso, que iba a dirigir una colección de libros, y entonces me llamó a mí, él me decía Vallejito. Y bueno, para la gente que no sepa, Fernando Jiménez del Oso era una persona muy conocida en España y en toda Latinoamérica. Hace muchos años, él era psiquiatra, era médico y se metió con el periodismo de misterio y fue, digamos, en español, de los pioneros, en español el primer gran maestro en español, ¿vale? Y entonces me dijo, no, vente para Egipto, vamos juntos este verano y tal, y hazme un libro de Egipto que te lo saco en la colección, tú que escribes bien de historias, y digo, vale, venga, me pongo con eso. Entonces arranqué el libro, me fui para allá y efectivamente estuve con él en la Gran Pirámide y nada, pues en aquel tiempo no es como ahora que hay una cantidad de turismo brutal. Además Fernando tenía muy buenos contactos en Egipto y pudimos estar un rato en la cámara del faraón y me pude meter dentro y como no había guardas y tal, pues ahí me quedé un rato y me eché una siestecilla, nada, unos 10 minutos, pero mi cabezada me la pegué. Pero fíjate, porque Egipto es una experiencia transformadora, mi amigo Néstor. Unos pocos años antes yo vivía en la ciudad de Granada y cuando decido irme a Madrid a apostar todo al periodismo y estudiar realización audiovisual y tal, me acuerdo que un tipo en Granada me dijo, mira que eres idiota, que te crees que vas a recorrerte el mundo por ahí buscando misterios como el Jiménez del Oso o con el Jiménez del Oso. Y entonces tomándonos un whisky en el barco del Nilo, yo le dije a Fernando, Fernando, tiene pelota. Hace 3 años me dijo un tío, mira que eres idiota, que te crees que te vas a acabar recorriendo el mundo por ahí como con Jiménez del Oso. ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo, Vallejito, ¿sabes la magia de la vida? Que nunca sabes qué va a pasar mañana. Esas son las cosas que le pasan a uno en Egipto, ¿no? Que es como muy iniciático, ¿no? Todo ese tipo de elementos y de historias. Dime, Néstor. Vuelvo con mi cuento. Siempre que dices algo, que dice algo Alejo, inmediatamente yo empiezo a asociarlo. Resulta que hace un rato también mencionaste que justo esos dioses estuvieron ahí donde después construyeron los templos. Sí, señor. Y resulta que para que eso ocurra es porque necesariamente quien dirige la obra conozca perfectamente las condiciones, digámoslo, pongámoslo algo ya más físico, las condiciones geomagnéticas, por ejemplo, del sitio. Pero si tú observas toda esa franja, lo que es Egipto, pero abarcas después de la península arábiga, te subes hacia Israel, encontrarás que todo ese territorio tiene una característica muy extraña. No en vano han sido protagonistas de la historia. Y da la sensación de que todos pelearon por esa tierra, pelearon por Egipto y pelearon por Israel. Sí. Siempre los ortodoxos dijeron que era porque Israel era un enclave geográfico perfecto porque allí confluían 3 continentes. Bueno, vaya y venga, desde esa perspectiva. Pero ¿quién quiere vivir en un yermo que no produce sino arena? Pero entonces, todo eso no es sino arena. ¿Y por qué todos han ido a pelear por eso? ¿Y por qué todos ha sido escenario de las grandes guerras de la historia? Este sitio, todo este terreno que yo estoy hablando desde Egipto, dando la vuelta por Israel, Sinaí, Petra, Jordania, todo eso, el Oriente Medio, mejor dicho. Uno dice, aquí tiene que haber algo que es mucho más profundo de lo que nos imaginamos. No es simplemente pelear por una tierra por el purito de hacerlo. Bueno, digamos que en la península arábiga uno pelearía por petróleo. Pero ahora, antes no se sabía que había existía. Petróleo. Sí, claro que no. Pero en esa época no sabían que existía el petróleo ni para qué servía, que es muy distinto, hasta que Isaías pues se confrontó con los sacerdotes de Baal y les dijo, venga, sacrifiquen ustedes 400 bueyes y yo sacrifico los míos, a ver si produzcan pues el fuego. Y él llegó y roció con una sustancia toda extraña y viscosa alrededor de su altar en donde iba a sacrificar su ofrenda, pues, y enseguida le metió candela y resulta que era petróleo. Ahora sabemos que era petróleo, pero eso no lo sabían ellos. Pero sí la condición de que estos territorios son supremamente extraños y tienen una energía que no se encuentra prácticamente en ninguna otra parte del planeta, y entonces por lo tanto no fueron escogidos estos sitios simple y llanamente porque les parecieron bonitos a estos señores que llegaron. No, tiene que ser porque sabían que era en ese momento el reservorio
geomagnético de la Tierra. Lo digo así con palabras propias y de pronto de una manera muy peregrina. No, pero de ahí salen todos los profetas y nacen las religiones más importantes que aguantan hasta nuestros días, y es una tierra sagrada que bueno, que emociona muchísimo a la gente, y la Sagrada Familia pues también estuvo en Egipto. Pero efectivamente tú te vas a Israel, por ejemplo, y Israel es un secarral, ¿vale? O sea, Israel tiene la tecnología más importante del mundo en desalinizar agua, precisamente por eso, porque es una zona muy compleja. Pero sí, todo pasó allí. Por eso el claim este que te he dicho de donde todo comenzó, Egipto, donde todo comenzó. ¿Querías comentar algo? Sí, Juanje, aquí pues pensando en lo que nos decían esto, realmente ese tipo de, podríamos decir, sincronías históricas, que realmente siempre ha sido un territorio que se ha prestado para confrontaciones, y curiosamente territorio que, al menos de acuerdo a muchas tradiciones, a mitos, parece estar relacionado con seres que en algún momento del pasado muy remoto vinieron desde otra parte y sembraron la semilla de vida en nuestro mundo. De semilla y de tecnología. Ya que estamos con tecnología, y arranqué con el tema del obelisco inacabado. O sea, vamos a ver, ¿en qué país del mundo ha visto alguien una estatua de diorita o una vasija de diorita, que es una piedra que tiene una dureza como de 9 o algo así en la escala de Mohs, o sea, casi tan dura como el diamante? Y fíjate qué cosa tan absurda. Tú tienes una estatua del faraón Kefren que tiene 4.500 años de antigüedad en diorita, pero hecha de una forma y tallada de una forma, pero perfecto. Y entonces llegan y te dicen, no, cogían otra placa de diorita y con arena le daban y no sé qué. Sí. Tú tenías que ver la cara de Kefren. Es que parece que te está hablando, macho. O sea, es perfecto, no. O sea, las pestañas, tío, tal. O sea, es que es una cosa increíble. Y eso lo hacían hace 4.500 años. Y la técnica, y luego se olvidó, se perdió. Olvídate. Y antes, en la cultura nagada, hacían vasos de diorita. Sí. Antes de tal, eran capaces de tallar eso. Recuerda el cilindro, hombre, es que uno puede ver en el cilindro, este cilindro que se encontraron. Yo te lo digo, el cilindro es una pieza arqueológica que tiene el nombre UC 16036. La encontró ni más ni menos que uno de los mayores egiptólogos de la historia, Petri, al lado de la Gran Pirámide. Un cilindro de granito rosa, como de haber hecho con un taladro y sacarlo. Y no, como si hubiera sido sacado como un bocado, porque es que mirad que ese es un cuerpo estriado, tiene estrías a todo alrededor, y para que haya estrías tiene que haber sido simple y llanamente procesado con una hoja especial para que produjera esas, como cuando ahora se hace un túnel, que queda el hueco queda perfecto, absolutamente redondo. Sí, señor. Y fíjate, los antiguos... Y mira, la imagen de diorita de Kefren, sí, si la observas bien, es de una perfección tal que yo pienso que de la única manera que pudieron haber esculpido esa piedra es con un láser. Sí, porque claro, es que no le ves, por ningún lado le ves señales de que hubiese sido usado un buril o algo así por el estilo. Nada. Parece como si hubiera sido trazado como un cuchillo en mantequilla caliente. Sí, o sea, es una cosa increíble y es una técnica muy antigua y que luego se pierde. Igual que, bueno, hay una cosa que es chistosísima. Y si un día vais a Egipto y tú llegas a la bueno, donde está la pirámide escalonada de Zoser, ¿vale? Que tiene unos 4.600, 700 años de antigüedad, la primera pirámide que supuestamente se hace en Egipto. Vale, y al lado está la pirámide de Titi, que es creo que es la sexta dinastía, la quinta o la sexta. Bueno, te dicen que es una pirámide y dices, a ver, ¿pero es en serio? Si son 4 piedras ahí caídas que no valen para nada. O sea, tú te vas de la cuarta dinastía y las demás pirámides son un montoncillo ahí de piedras porque se han caído con el tiempo, no aguantan, son una porquería. Nada de nada. Y en cambio te vas a la cuarta dinastía y ves esas moles que no te puedes creer. Y dices, a ver, un texto que diga, porque tú te metes en la pirámide de Titi y están los textos de las pirámides. Por cierto, que esos textos en la de Titi hablan de los Sensuor. Es súper curioso. Vale, pero bueno,
Pero aparte de los textos, la pirámide la hacemos Alejandro y yo esta noche, salimos de aquí, nos tomamos 3 cervezas y hacemos la pirámide de Titi. O sea, es una cosa ridícula, pero ridícula es ridícula, ¿vale? Y habían pasado ni 2 siglos. O sea, es que todo eso construido por un pueblo que vivía en el Neolítico, como decía, semidesnudos, sí. Y que van a construir todo. Eso era una ciencia olvidada. Una ciencia, ellos no inventaron nada, simplemente rescataron los recuerdos de la Atlántida. Eso es. Yo puedo pedirte un permiso. Dime, dale, ¿sí? Pero faltan 3 minutitos, amigo, dale. Precisamente por eso. Dale. Si me das, puedo hacer una invitación. Claro, la que ¿Sí? quieras. ¿Me das permiso? Sí. Este jueves 25, el próximo jueves, voy a dictar una charla de la presencia de los extraterrestres en la historia, en un sitio aquí en el oriente antioqueño que se llama Trilogía Bar. Queda en la zona franca, por el sector pues del Tablazo, junto al aeropuerto, junto a las señales del aeropuerto BOL, y voy a dictar una charla ahí el jueves 25 a las 7 de la noche, o sea que están invitados todos los que quieran venir. Por supuesto tú y por supuesto Alejo. Muchas gracias. Amigo, te va a ir con esa charla, genial. Repite hora y sitio. Se llama Trilogía Bar, en el sector del Tablazo en Llano Grande, a las 7 de la noche el jueves 25. Interesados pueden entrar a la página de www.trilogiabar.com y ahí reciben la información necesaria. Muchísimas gracias, amigo. Qué pena que no esté en Medellín para tomarme unas cervezas contigo y escuchar esa charla. Me la debes, me la debes. Te la debo. Te aseguro que tengo que ir a Medellín y vamos a tomar cerveza y un buen chicharrón. Amigo, tus conclusiones y tu cierre, Néstor. Lo que decía Facundo Cabral, me come hierba, millones de vacas no pueden equivocarse. Todos los caminos conducen a Egipto y todos los caminos de Egipto conducen a Atlántida. Y todo esto conduce al espacio exterior, necesariamente. Efectivamente. Y no se pierdan el canal de YouTube, Néstor Armando Alzate, y lógico, muchas gracias, maestro, como siempre. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre. Siempre es maravilloso poder hablar de una civilización tan enigmática como Egipto, y en este caso, Juanje, bueno, caminando entre gigantes, Néstor Armando Alzate y Juan Jesús Félix de este espacio, y espero que disfruten mucho este podcast, y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpres con @. Bueno, señores, y mi conclusión. Este año recorreré Egipto por 14ª vez en mi vida. Y muchas veces que he ido he estado incluso un mes allí, como fue también, por ejemplo, el año pasado. Me encanta ver la cara de satisfacción de la gente cuando camina y siente el misterio. Y es que, dime, Juan, dime. No tienes espaciocito, yo te llevo la maleta. Dale. Ya vemos. Voy de maletero, yo voy de maletero. Ya vemos cómo lo cuadramos, ya vemos, amigo. Y lo que iba a decir es que siempre me vienen a la mente momentos cuando he descubierto cosas allí, como la primera vez que delante de ese piramidón de basalto me explicaron qué simbolizaba, qué significaba la piedra Benben, la que de fuera del espacio exterior trajo la vida a la Tierra, algo que el hombre teoriza por primera vez en el año 1908. Yo creo que seres venidos de otros mundos estuvieron detrás de algunos de los monumentos más importantes de la historia, y como su mensaje era tan importante, lo dejaron escrito en piedra, como esas 3 grandes pirámides que hay en la zona arqueológica de Giza. Un mensaje escrito en piedra que es eterno, de esa roca eterna, un mensaje que a día de hoy no sabemos leer, pero debe de ser muy importante porque lo dejaron aquí para que siempre supiéramos que no estamos solos, que pase lo que pase, por muy oscuro que esté, siempre miremos a las estrellas, habrá una luz que siempre nos guiará en medio de la oscuridad, un mensaje eterno que hace que nos conectemos con los dioses y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.